Un halo de sospecha rodea la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de Santa Fe. Nadie había visto a la pareja durante días, y las autoridades afirman que llevaban muertos algún tiempo. Incluye detalles sobre lo que Betsy Hackman buscaba antes de morir, narrado en primera persona desde la perspectiva de los agentes. Nadie se esperaba nada de esto. Cuando los investigadores federales entraron en la aislada mansión de Gene Hackman en Santa Fe, la fría mañana del 26 de febrero de 2025, el caso parecía completamente sencillo. Dos ancianos fallecidos por causas naturales dentro de una casa cerrada con llave desde el exterior. En cuestión de horas, todo cambió por completo, pues sobre el escritorio de la biblioteca privada de Hackman encontraron un ordenador portátil. Cuando el FBI examinó los archivos, no cerró el caso. Lo intensificó, solicitó la intervención federal, extendió la búsqueda a lo más profundo de la propiedad, y luego guardó un silencio absoluto, negándose a confirmar, desmentir o explicar un solo detalle sobre el contenido de esos archivos, qué más habían descubierto en la finca o por qué una simple revisión de bienestar requería la intervención federal. Gene Hackman tenía 95 años. Falleció tranquilamente en su casa. Esa debería haber sido toda la historia. Entonces, ¿por qué el FBI no habla sobre el contenido de esa computadora portátil? Las puertas que no se abrían. La mañana del 26 de febrero de 2025, un trabajador de mantenimiento de la propiedad hizo la primera llamada. Llevaba días intentando comunicarse con alguien dentro de la finca Hackman. Las llamadas no obtenían respuesta. Los mensajes desaparecieron. La casa que durante años había funcionado con discreción y precisión se quedó en silencio, y nadie fuera de esas paredes podía explicar el motivo. Ahora, con nuevos detalles sobre la investigación de la muerte del actor Gene Hackman, incluyendo un video recién publicado, los agentes avanzaron por un largo y sinuoso camino de tierra que atravesaba las estribaciones del norte de Nuevo México. Árboles de peonía y enebro se cernían a ambos lados, bloqueando por completo la visibilidad, de modo que la casa principal no se veía hasta casi llegar a la entrada. Los vecinos habían descrito durante mucho tiempo la finca Hackman como una de las propiedades más privadas de la región. Era casi imposible observar actividad desde la carretera. Ningún visitante ocasional tenía motivo para quedarse. Cuando los agentes llegaron al perímetro, encontraron las puertas cerradas con llave. Y aquí está el detalle. Ese simple detalle cambió el rumbo de toda la investigación antes de que comenzara oficialmente. La propiedad había sido diseñada para permanecer sellada a menos que alguien desde dentro la abriera deliberadamente. Vallas perimetrales reforzadas, sistemas de vigilancia, puertas de acceso controlado y monitorizadas las 24 horas. No era un lugar donde alguien dejara la entrada sin asegurar por accidente. Cada punto de acceso tenía un propósito. Cada cerradura era intencional. Los agentes se abrieron paso entre la multitud y entraron en la propiedad. El silencio en el interior era sobrecogedor. No había vehículos, ni personal, ni luces en las ventanas. Los robustos residentes permanecían completamente inmóviles entre los árboles, imperturbables, en una sensación que más que de intimidad parecía indicar que algo se había detenido. Los agentes se dirigieron hacia la casa, entraron y encontraron los cuerpos de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a los agentes encontrando a Arakawa, de 65 años, muerto en un baño. Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto cerca de la cocina, junto a la puerta principal. Los médicos forenses confirmaron que Arakawa, de 65 años, había muerto primero a causa de una grave infección viral. Hackman, de 95 años, murió días después por insuficiencia cardíaca agravada por problemas de salud preexistentes. Las declaraciones oficiales indicaron que ninguna de las muertes fue resultado de violencia. En teoría, la explicación parecía una tragedia. Dos ancianos muriendo solos en una casa aislada, ambos antes de que pudiera llegar la ayuda. Pero la investigación no terminó ahí. Y aquí es donde empieza a ponerse extraño.
porque cuando las autoridades comenzaron el análisis forense de la propiedad, una de las primeras cosas que encontraron sobre el escritorio de la biblioteca privada de Hackman fue una computadora portátil. Todavía no sabían qué contenía. Aún no sabían qué escondía la biblioteca, pero detectaron el dispositivo de inmediato. Y lo que sea que encontraron en esa pantalla es la razón por la que este caso dejó de ser rutinario antes de que terminara el primer día. Si quieres saber cómo continúa esto, y te prometo que sí, asegúrate de estar suscrito para no perderte ni un solo capítulo. La habitación que nunca abandonó. Después de retirarse de la actuación en 2004, Gene Hackman se dedicó casi por completo a escribir ficción histórica, thrillers, libros que se inspiraban en gran medida en su obsesión por la historia estadounidense, la estrategia militar y los programas gubernamentales clasificados. Los amigos que visitaron la propiedad en años anteriores describían consistentemente su biblioteca privada como el centro de la casa, la habitación donde pasaba la mayor parte de sus horas despierto, lo que la convertía en el primer lugar al que acudían los investigadores. La biblioteca parecía ordinaria al principio. Altas estanterías que cubrían todas las paredes, muebles antiguos bajo una luz cálida, volúmenes raros cuidadosamente ordenados junto a obras de arte enmarcadas y manuscritos dispersos. Primeras ediciones se encontraban junto a materiales de investigación profusamente anotados. Notas manuscritas estaban escondidas entre las páginas. Las estanterías contenían cientos de volúmenes. Historia estadounidense, estrategia de la guerra civil, arquitectura, infraestructura de la Guerra Fría, biografía militar. A primera vista, nada parecía estar fuera de lugar, pero esto fue lo que notaron los investigadores cuando comenzaron a moverse con cautela por el espacio. Los libros habían sido retirados y colocados fuera de orden. Una silla pesada mostraba marcas recientes de arrastre en el suelo de madera. Varios cajones estaban entreabiertos, lo que sugería que alguien había revisado su contenido con prisa y no se había molestado en cerrarlos. El polvo en algunos estantes estaba distribuido de forma irregular. Alguien había estado trabajando en esta habitación recientemente y no había tenido cuidado. Luego volvieron a mirar el portátil, el historial de navegación, la estructura de carpetas, los documentos abiertos en el escritorio. Todo aquello que Hackman había estado investigando en las semanas previas a su muerte era específico, organizado y profundo. Los investigadores médicos creen que la pareja murió con una semana de diferencia. Arakawa falleció primero a causa del virus Hunt, mientras que Hackman murió días después de una enfermedad cardíaca con Alzheimer como factor contribuyente. Los investigadores comenzaron a cotejar lo que veían en pantalla con los objetos que llenaban las estanterías a su alrededor. Construcciones de la Guerra Fría, instalaciones subterráneas en el norte de Nuevo México, programas federales clasificados de mediados del siglo XX. La investigación no parecía material de fondo para una novela. Parecía alguien intentando confirmar algo que ya había descubierto. Y fíjense, fue entonces cuando uno de los agentes se percató de la pared detrás de una sección de estanterías. El panel de madera no encajaba perfectamente con el marco circundante. Una pequeña inconsistencia, el tipo de cosa que pasarías por alto 1000 veces sin darte cuenta, pero una vez que la viste, no pudiste dejar de verla. Una mirada más atenta reveló un mecanismo de activación oculto integrado directamente en el marco de madera. Un pequeño punto de activación escondido detrás de una hilera de libros, justo a la altura de la mano de un hombre sentado. Cuando los investigadores lo activaron, una sección de la pared se desplazó hacia adentro con una precisión mecánica impecable. Un panel oculto se abrió silenciosamente en la oscuridad. Detrás, una estrecha escalera de piedra descendía hacia el interior de la tierra. Nadie en el equipo tenía idea de lo que les esperaba al final, lo que el túnel recordaba. La escalera descendía más con cada paso. El aire cambiaba rápidamente, más frío, más denso, trayendo el leve olor metálico a óxido y esa humedad que solo se acumula en la piedra, que no ha visto la luz del día en décadas. Los haces de luz de las linternas barrían las superficies rugosas, revelando paredes que parecían intactas durante la mayor parte del siglo XX. He aquí lo que pasa con este túnel.
No parecía una sola cosa. Parecía varios proyectos diferentes construidos uno encima del otro a lo largo de diferentes generaciones. Las secciones superiores mostraban una modernización deliberada. Soportes de hormigón, tirantes de acero, líneas de conductos eléctricos parcialmente incrustadas en las paredes como si alguien hubiera comenzado el proceso de llevar energía al pasaje y luego se hubiera detenido a la mitad. Pero más adentro, el material cambiaba por completo. La mampostería inferior estaba tallada a mano, marcas de cincel tradicionales, no de maquinaria, juntas irregulares entre los bloques de piedra, el tipo de artesanía irregular propia de las excavaciones de principios del siglo XX, más que de cualquier construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros que examinaron posteriormente fotografías de la estructura del túnel concluyeron que las secciones inferiores probablemente se construyeron décadas antes que la casa que se encuentra encima, posiblemente ya en el primer cuarto del siglo XX. Dejemos eso en paz por un momento. El túnel que hay debajo de la biblioteca de Gene Hackman podría haber existido ya cuando él se mudó. Alguien más lo construyó, alguien más lo reforzó, alguien más ocultó la entrada dentro de las paredes de lo que eventualmente se convertiría en su estudio privado. Y en algún momento entre entonces y ahora, alguien se aseguró de que la computadora portátil que estaba sobre el escritorio contuviera un registro muy detallado de lo que todo eso significaba. Santa Fe y la región circundante tienen una historia bien documentada de construcciones subterráneas. A finales del siglo XIX y principios del XX, se construían regularmente cámaras subterráneas debajo de casas, propiedades de ranchos y puestos comerciales para almacenamiento y refugio con temperatura controlada. Y los funcionarios dicen que el Alzheimer avanzado de Hackman era tan severo que vivió en su casa de Nuevo México, o sobrevivió, quizás sea la palabra más apropiada, durante una semana con el cuerpo sin vida de su esposa antes de que él también falleciera. La geología del norte de Nuevo México, con sus rocas volcánicas, arenisca y tierra compactada, facilitó la construcción de túneles más que en casi cualquier otro lugar del país. Los primeros buscadores de oro excavaron pozos exploratorios a través del paisaje. Algunos fueron reutilizados, otros fueron reforzados y enterrados bajo propiedades en expansión. Algunos simplemente desaparecieron de la memoria a medida que la propiedad cambiaba de manos a lo largo de las generaciones. Pero las secciones inferiores de este túnel no parecían un puesto de venta de alimentos ni un refugio anti-tormentas. Parecían el comienzo de algo construido con un propósito completamente diferente. Algo que continuó en otro lugar. Y la escalera no terminaba en una pared muerta, terminaba en una habitación. Lo que había dentro de esa habitación es la razón por la que los investigadores federales seguían en la propiedad días después de que las muertes ya se hubieran explicado. El archivo subterráneo, la cámara situada en la base del túnel, parecía menos un almacén y más un lugar donde se había enterrado información deliberadamente. Viejas cajas de madera cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Algunos se habían derrumbado bajo su propio peso con el paso de los años, derramando su contenido sobre el suelo de piedra en montones que habían permanecido allí el tiempo suficiente como para acumular su propia capa de polvo. Otras cajas permanecían selladas, con las tapas deformadas por el paso del tiempo, pero aún intactas. La habitación tenía el aire de un lugar que alguna vez fue organizado con un propósito y precisión reales, y luego sellado y abandonado. Dentro de las cajas, los investigadores encontraron documentos, fotografías e instrumentos metálicos que abarcaban lo que parecían ser varias décadas. Varias fotografías fueron identificadas como de principios del siglo XX. Grupos de hombres reunidos alrededor de mesas cubiertas de mapas y dibujos técnicos, vestidos con ropa formal, trajes oscuros y abrigos gruesos, situaban las reuniones en algún momento entre las décadas de 1920 y 1930. En varias imágenes, los hombres estudiaban lo que parecían ser planos arquitectónicos o de ingeniería. Una fotografía tenía una fecha escrita a mano en una esquina, 1937. Y lo peor es que los documentos eran más difíciles de leer,
pero aún más inquietantes. Muchos estaban escritos con tinta descolorida en papel quebradizo por el paso del tiempo. Otros eran copias al carbón de máquinas de escribir oficiales. Varias páginas contenían anotaciones codificadas junto con listas parciales de nombres y descripciones de eventos que no aparecían en ningún registro público accesible. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas, con los bordes carbonizados y frágiles, lo que sugería que alguien había intentado destruir el contenido de esta habitación, y luego había abandonado el intento antes de terminar. Fuera lo que fuese lo que intentaron borrar, nunca lo lograron. Dispersos entre los papeles había instrumentos metálicos, compases, herramientas de medición y pequeños componentes mecánicos que se asemejaban a piezas de equipos de topografía antiguos, del tipo que usaban los ingenieros afiliados al gobierno para documentar proyectos de infraestructura en todo Nuevo México durante periodos de rápido desarrollo clasificado. Los historiadores que posteriormente revisaron fotografías de artefactos similares observaron que, a principios del siglo XX, los topógrafos e investigadores gubernamentales que trabajaban en esta región llevaban habitualmente este tipo de equipo portátil de precisión en misiones de campo prolongadas. Esto fue lo que dejó a los investigadores boquiabiertos. Entre los documentos, varias páginas estaban escritas en lo que parecía ser una notación taquigráfica personal, un sistema de símbolos abreviados y palabras parciales que no era un cifrado gubernamental estándar, sino algo más parecido a un código privado. Alguien había desarrollado su propio método para registrar información de una forma que resultaría incomprensible para cualquiera que no estuviera capacitado para leerla. Esas páginas presentaban el mismo daño parcial por quemaduras que el resto. Es decir, quienquiera que intentara destruir el archivo se había centrado específicamente en el material codificado, en lugar de simplemente desalojar la habitación indiscriminadamente. Fueron interrumpidos antes de poder terminar, o decidieron a mitad de camino que no podían hacerlo. Dentro de una de las cajas selladas, separada del resto del material y envuelta en tela encerada, que la había conservado en mucho mejor estado que cualquier otra acá en la habitación, los investigadores encontraron una sola carpeta Manila. Su contenido no se ha revelado públicamente. Lo que sí se ha confirmado es que fue retirada de la propiedad por separado del resto del material de archivo y transportada directamente a una instalación federal para su examen. Esa carpeta es una de las cosas de las que el FBI no ha hablado públicamente desde entonces. Ahora bien, esto es para lo que nadie en ese equipo estaba preparado, porque ninguno de esos documentos, fotografías, instrumentos, ni siquiera esa carpeta sellada, llamó la atención de los investigadores como lo hizo la estructura que se encontraba al fondo de la cámara. Al fondo de la habitación, incrustada directamente en la pared de piedra, había una puerta de hierro, cerrada con llave desde el lado equivocado. La puerta se cerraba desde dentro. La puerta de hierro no pertenecía a la misma época que el túnel que la rodeaba. Su construcción de acero era similar a las puertas de bóveda reforzadas instaladas en edificios gubernamentales de alta seguridad durante mediados del siglo XIX. Placas metálicas gruesas, grandes bisagras remachadas ancladas directamente a la piedra circundante, con una permanencia industrial. Incluso después de años bajo tierra en un ambiente húmedo y con poco oxígeno, el DAR estaba estructuralmente intacto, construido con un nivel de durabilidad que no debería estar en una propiedad residencial privada. He aquí el detalle que dejó atónitos a los investigadores. El mecanismo de cierre estaba orientado hacia afuera, hacia la cámara. La puerta había sido asegurada desde el otro lado, lo que significa que quien la cerró no estaba en la habitación donde se encontraban los investigadores. Estaban dentro de lo que fuera que existiera más allá de la puerta, en un espacio que nadie en ese equipo había visto todavía, un espacio que hasta la fecha de esta grabación las autoridades nunca han confirmado ni descrito públicamente. Los detalles se volvían más extraños cuanto más se acercaban a mirar. La superficie de acero presentaba leves marcas de mecanizado. La puerta había sido fabricada en una instalación industrial, no hecha a mano. Su grosor y patrón de refuerzo coincidían con las puertas de estilo bóveda, utilizadas en instalaciones seguras de mediados del siglo XX,
construidas para proteger archivos clasificados o equipos especializados tanto de la entrada forzada como de los daños ambientales. Las bisagras estaban montadas en el lado interior, una característica de diseño que se encuentra casi exclusivamente en la construcción de búnkeres, donde las puertas están diseñadas para soportar la presión hacia afuera. Y a lo largo de los bordes del marco, los investigadores encontraron rastros de un material de techo de goma gruesa, del tipo que se instala específicamente en entornos herméticos. Alguien construyó esta puerta para proteger lo que fuera que estuviera al otro lado, y quienquiera que la cerró con llave por última vez estaba parado adentro cuando lo hizo. Esa no es la parte que más debería preocuparte. La parte que debería preocuparte es lo que implica sobre la computadora portátil abierta sobre el escritorio, en la biblioteca justo encima, y los archivos de investigación en esa pantalla que apuntaba directamente hacia esta habitación. La sombra de Los Álamos, en el norte de Nuevo México, no es el típico paisaje rural estadounidense. A menos de 1 hora en coche de la finca, Hackman se encuentra Los Álamos. A principios de la década de 1940, el gobierno de los Estados Unidos transformó esa remota región montañosa en el centro operativo del Proyecto Manhattan. Científicos, ingenieros y personal militar llegaron en secreto. Comunidades enteras fueron reubicadas, se restringieron carreteras y se eliminaron de los mapas públicos. La zona fue sometida al aparato de seguridad más estricto de la historia estadounidense, mientras el país se apresuraba a desarrollar armas nucleares. Lo que ocurrió en esas montañas fue diseñado específicamente para que nunca se viera ni se comentara. Tras el fin de la guerra, el secretismo no se disipó, sino que evolucionó. Durante la Guerra Fría, el norte de Nuevo México se convirtió en sede de una creciente red de laboratorios clasificados, centros de investigación e instalaciones subterráneas. El Laboratorio Nacional de Los Álamos creció de forma constante, llevando a cabo trabajos avanzados en física, ingeniería de armas y programas de seguridad nacional que permanecieron clasificados durante décadas. Los registros gubernamentales publicados mucho después confirmaron que se realizaron extensas construcciones subterráneas en toda la región. Búnkeres reforzados, laboratorios subterráneos y áreas de almacenamiento protegidas excavadas directamente en la meseta y la roca de la montaña, utilizando la gruesa geología como escudo natural. Algunas de esas instalaciones fueron finalmente desmanteladas, otras selladas y algunas simplemente desaparecieron de la documentación activa a medida que los programas cambiaban y los proyectos que apoyaban quedaban enterrados bajo capas de clasificación. Y aquí está la pregunta que los investigadores nunca han abordado públicamente. ¿Y si el túnel bajo la finca Hackman no comenzó como un proyecto de construcción privado? ¿Y si se construyó originalmente durante los años en que el norte de Nuevo México era la propiedad inmobiliaria más clasificada del planeta? Explicaría por qué las secciones más antiguas del túnel parecen una instalación gubernamental de alta seguridad en lugar de un sótano residencial. Explicaría la puerta de la bóveda, construida según las especificaciones federales de mediados de siglo. Explicaría por qué la entrada estaba oculta con un mecanismo de ingeniería de precisión integrado directamente en la estructura arquitectónica de la casa. No un candado, no madera contrachapada, sino algo permanente y deliberado. Y explicaría por qué, cuando se abrió la computadora portátil de Gene Hackman, los investigadores federales decidieron de inmediato que este caso requería su intervención. ¿Qué había en la computadora portátil? Esto es lo que sabemos. Cuando el FBI accedió al dispositivo que estaba sobre el escritorio de la biblioteca de Hackman, lo que encontraron provocó una intervención federal que va mucho más allá de una investigación sobre una muerte natural. Fuentes familiarizadas con el alcance de la investigación han indicado que el material del portátil estaba directamente relacionado con el contenido del archivo subterráneo, que los dos descubrimientos no fueron casuales y que Hackman no se había hecho cargo del espacio subterráneo sin comprender su contenido. Sabía que llevaba años investigándolo.
La estructura de carpetas del dispositivo contenía archivos de investigación organizados, que abarcaban temas que se corresponden precisamente con el periodo histórico representado por los documentos de la cámara inferior. Fotografías escaneadas, resúmenes mecanografiados, cronogramas de referencias cruzadas, correspondencia con historiadores, archiveros y al menos una persona vinculada a un centro de archivos federales. El tipo de trabajo metódico y constante que requiere meses de esfuerzo y una idea clara de lo que se busca específicamente. Ahora, piensen en la biblioteca sobre ese túnel. Cientos de volúmenes anotados sobre historia estadounidense, estrategia militar, infraestructura de la Guerra Fría y programas de secreto gubernamental. Notas manuscritas intercaladas entre las páginas. Anotaciones al margen que se extendían a lo largo de páginas enteras con la letra cuidada de Hackman. No se trataba de la estantería de investigación de un novelista en busca de color y atmósfera. Era una investigación en curso, llevada a cabo durante años en la habitación justo encima de un pasadizo secreto por un hombre con acceso a redes y fuentes a las que la mayoría de la gente ni siquiera sabría cómo llegar. Estaba reuniendo algo, construyendo una cronología, tratando de confirmar lo que había encontrado bajo el suelo de su propia casa. Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. En las semanas previas a su muerte, Hackman se había vuelto silencioso de una manera distinta a su habitual discreción. Ni llamadas salientes, ni visitas programadas, ni actividad en los terrenos visibles desde la carretera. El hogar, que había funcionado con una organización constante durante años, quedó completamente en silencio. Ese cambio en un hombre que ya había construido toda una vida en torno a un aislamiento controlado, adquiere un peso completamente diferente al compararlo con lo que los investigadores encontraron en esa biblioteca. El portátil, el pasadizo secreto, el archivo subterráneo, la puerta cerrada con llave desde dentro, la respuesta federal a 2 muertes oficialmente atribuidas a causas naturales. Estos no son los elementos de un hombre que se retira tranquilamente. Una vida construida en torno a secretos. Gene Hackman dedicó su carrera a interpretar personajes que comprendían el peso de la información clasificada. The French Connection, The Conversation, Enemy of the State, Absolute Power. Película tras película, encarnó al tipo de hombre que sabía exactamente dónde se guardaba el conocimiento peligroso y que comprendía con precisión lo que le sucedía a quienes se acercaban demasiado a él. Durante mucho tiempo fue fácil interpretar esos papeles simplemente como el trabajo de un actor talentoso con una gran intensidad. Pero obsérvenlos ahora desde fuera de esa mansión de Santa Fe, con vehículos federales en la propiedad e investigadores descendiendo por una escalera oculta bajo su biblioteca privada. Y esas interpretaciones adquieren una dimensión completamente diferente. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce de Gene Hackman. No era solo un actor que escribía novelas en su tiempo libre. Era un investigador serio. Quienes trabajaron con él lo describían como un hombre que pasaba meses buscando fuentes primarias, que contactaba con archiveros e historiadores con la persistencia de un periodista de investigación, y que se negaba a conformarse con relatos secundarios cuando podía existir documentación original. Sus colaboradores decían, Hackman abordaba la investigación histórica como un detective en un caso sin resolver. Paciente, metódico y completamente convencido de que la respuesta siempre se podía encontrar si buscaba con suficiente ahínco. Ahora, comparemos ese carácter con la propiedad en la que vivió durante 20 años, una finca aislada en las afueras de Santa Fe, con vallas perimetrales reforzadas, sistemas de vigilancia, una biblioteca con volúmenes anotados sobre la infraestructura de la Guerra Fría, programas gubernamentales clasificados y la historia de la construcción subterránea del norte de Nuevo México, un pasaje mecánico oculto detrás de una estantería, un archivo subterráneo con documentos centenarios, registros codificados parcialmente quemados y una carpeta sellada, sustraída por agentes federales, y un portátil sobre el escritorio con suficiente material como para convertir una simple revisión de bienestar en una investigación federal. Eso no es una jubilación. Eso es un proyecto. Nada de esto confirma que Hackman estuviera involucrado en algo ilegal,
Pero la finca que construyó en torno a la cual pasó sus últimos años no era simplemente un refugio de la vida pública. Parecía ser un escape de la vida cotidiana. ¿Qué permanece oculto desde la investigación? No se ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. El alcance total de lo hallado bajo la propiedad de Hackman. El contenido del archivo subterráneo no se ha catalogado públicamente. La puerta de hierro no se ha mencionado en ninguna rueda de prensa. La conexión entre los archivos del portátil y la cámara bajo la biblioteca nunca se ha confirmado ni desmentido formalmente. Cuando los periodistas solicitaron aclaraciones sobre las implicaciones federales del caso, se les remitió a declaraciones que solo abordaban las causas confirmadas de muerte, dejando sin respuesta pública a todas las preguntas sobre la propiedad en sí. Ese silencio constituye, en sí mismo, una forma de información. Las investigaciones que concluyen sin problemas se cierran y se publican. Lo que no hacen es involucrar a agencias federales, extensas inspecciones forenses y la silenciosa extracción de materiales de una cámara subterránea que no debería existir. La ausencia de cualquier explicación oficial sobre el túnel, el archivo, la puerta de la bóveda y los archivos de la computadora portátil sugiere que lo que se encontró aún se está procesando o ha entrado en un nivel de clasificación que hace improbable su divulgación pública, ahora o en el futuro. El túnel debajo de esa biblioteca fue construido por alguien, reforzado por alguien más, y luego oculto dentro de las paredes de la casa por alguien más. Conservado durante décadas de propiedad, cambios hasta que una mañana de febrero de 2025, llamadas sin respuesta llevaron a los agentes a una puerta cerrada. Hackman pudo haber sido el primer propietario que realmente entendió lo que había allí abajo. Si encontró el pasaje y pasó 20 años trabajando a partir de su contenido, o si construyó su vida en Santa Fe en torno a la investigación desde el principio, nadie fuera de la investigación puede decirlo. Lo que está claro es que, para cuando encontraron su cuerpo, el hombre de esa casa llevaba mucho tiempo haciéndose preguntas muy serias sobre lo que había debajo, y cualesquiera que sean las respuestas que encontró, están guardadas en archivos de un portátil que el FBI no ha divulgado públicamente desde el día en que salieron de esa biblioteca. Más allá de esa puerta de hierro, cerrada por dentro, construida según las especificaciones de una bóveda gubernamental, sellada en una cámara bajo la biblioteca privada de un hombre muerto, hay una habitación que lleva mucho tiempo esperando a ser abierta. El FBI sabe lo que había en ese portátil, saben lo que contiene el archivo. Puede que ya sepan lo que hay detrás de esa puerta. Si algo de esto llega a hacerse público, cambiará todo lo que creemos saber sobre lo que Gene Hackman hacía en esa casa durante los últimos 20 años de su vida. Si quieres estar aquí cuando se revele la noticia, suscríbete ahora, porque la puerta de hierro, los archivos del portátil y el silencio federal que rodea este caso no van a desaparecer. Y nosotros tampoco.